A blessing, Dexter. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome to our Facebook Live with Dr. Marisol Peltzer and Reverend Dexter Peltzer. Amen. Dexter, while you are finished fixing our screen, I'm going to start sharing our program with our different Facebook pages. Gracias por estar en nuestro programa de Facebook Live con la doctora Marisol Peltzer y el reverendo Dexter Peltzer. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos al programa. Mientras yo comparto el programa en las redes sociales, el pastor Dexter va a orar y va a estar un poquito hablando. Amén. Go ahead. Amen. So please Gloria a Dios. share a little bit while I post. Buenas noches, everyone. Wanted to just start out by, we're going to actually do part 2 of the keys to the kingdom of God. We did part 1 last week, and we're going to do part 2 because we've been asked to illuminate more on that. And it's going to be interesting. We're going to be talking about really practical ways the keys are used in the kingdom and what they're used for from a scriptural perspective. So before we start, I wanted to open this up in prayer. Father, Yes. we love you. Thank you for everything. Thank you for being our Papa. Thank you for watching over us. Thank you for giving us eternal life in your Son, Jesus Christ. We are so thankful for that, Lord, for the forgiveness of our sins, and we can appear before you righteous because we're cleansed by the blood of the Lamb, your Son. For the forgiveness of our sins, Lord, because we put our trust in your Son and the finished work of the cross and the power of the resurrection that raised him from the dead. Thank you, Lord, for our salvation. It is more precious than anything. Yes. I am just so thankful for it. I've told you in so many ways, and I just want to give you thanks for everything you're doing in our lives, even if we don't understand, even if it doesn't seem like it's going well in the moment. We still give you thanks because we ask that no matter what we're going through, that your hand is upon us and that you guide us. Yes, Father. And today, guide us into your truth for the keys of the kingdom, Father, and anoint us to only speak your truth in the name of Jesus. And prepare every one of our eyes to see your truth, our ears to hear, and our hearts to receive. And let us never be the same. Let your word always change us, Father, and refine us and sanctify us and prepare us for the calling you have for us. In Jesus' name, amen. Amén. El Señor es tan lindo y tan bueno que el programa de hoy se trata sobre las llaves del reino, pero es la segunda parte. Amén. Amen. Amen. Amén. So, the keys to the kingdom, part 2. Las llaves del reino, parte 2. I haven't done it, but that's okay. Go ahead. Okay. Well, so most importantly, what we learned last week Lo más importante que aprendimos la semana pasada is that, the Lord has the keys to the kingdom. Dios tiene las llaves del reino. He has the keys of death and Hades. Tiene las llaves de la vida y la muerte. And we know the Lord is the one who opens the doors that no man can shut and Y shuts the sabemos doors que el that no Señor man es can open. el que abre y cierra puertas. But then we discovered last week that the Lord, of course, because we're the ambassadors of Christ now doing his work on the earth, También aprendimos que como nosotros somos los embajadores de Cristo, that he gives us keys in our ministry. Él nos da llave en nuestro ministerio. And so I want to just start by a practical point. Quiero empezar con un punto práctico. What are keys used for, Marisol? ¿Para qué son abiertas? ¿Para qué se usan las llaves? To open doors, para abrir puertas. And to also lock them. Y también para cerrarlas. So that something you don't want or an enemy you don't want to enter cannot enter. También se usan para cerrar, para que un enemigo que usted no quiere que entre, no puede entrar. And so I think that's why the keys are used to bind and loose. Pero eso las llaves son usadas para atar y desatar. And why that's very important in the kingdom. Y eso es muy importante en el reino. Because remember, Acuérdese, Marisol, we're in warfare always against whom? siempre estamos en una guerra espiritual contra el enemigo de nuestras almas, el diablo. We are in warfare against the devil. All the time. Siempre, todo el tiempo. And we're always to have our armor on and be alert.
Siempre debemos tener nuestra armadura puesta y estar alerta. But God actually gives us grace to be more than victorious in that warfare. Y Dios nos da gracia y nos empodera para ser más que victoriosos en Cristo Jesús en esa guerra espiritual. And His Spirit's on me. Y siento el It- Espíritu Santo. It's important to know that the warfare is not only for ourselves, Esa guerra no solamente es guerra espiritual, no solamente para nosotros, but it's on behalf of others that we are to love. y es también para ayudar a otros a tener la victoria, a otras personas que están en nuestras vidas, que amamos, amén. So Matthew 18:18. En Mateo 28:28. Again, Jesus says, "Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." And I'll read verse 19. Again, I say to you, 18 and 19. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Entonces en Mateo 28, versículos 18 y 19, dice, ¿verdad? Déjeme buscarlo. Estoy feliz porque tengo mi Biblia con las letras grandes. Amén. Matthew 18, not 28, yeah, 18. Oh, perdón, es Mateo 18. Matthew 18, Mateo 18, 18. 18 y 19. Amén. Dice aquí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Okay, so now that we know we have the keys to not only for ourselves but for others in ministry, Ahora que sabemos que tenemos la llave para abrir puertas no solamente para nosotros, sino para otras personas, I think Isaiah 61:1 gives us some of the reasons for those keys very clearly. y ahí vemos algunas en Isaías 61:1 vemos las razones de por cuál esas llaves han sido dadas a nosotros. And the first key, Okay, hold on a second. Y la primera llave one of the first keys is to heal. es una de esas primeras llaves que se nos da, es para sanar a los enfermos. And so God gives us Dios nos da an anointing una unción that includes the gift of miracles and healings. que incluye la unción de hacer milagros y sanidades. So the key to healing is the anointing. La llave para traer sanidad, que cuando uno ore con los enfermos, para que ellos se sanen, esa llave es la unción. But God also shows us how to heal in His Word. Pero también Dios nos enseña cómo sanar en su palabra. He actually tells us in James how to heal. Él nos dice en Santiago cómo sanar, porque we read Isaiah 61:1 first. Yeah. Ok, quiero leer Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Amén. I read 61:1. Yeah. So we see, Can you read it in English? yeah, the Spirit of the Lord is upon me. So we know that we need the Spirit to do these ministries with these keys. And it is because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. And it's interesting because, right, He gives us the power and agreement to bind and loose. Fíjese, aquí está claro lo que el Señor hace, ¿verdad? En 61:1. Pero lo interesante es que si nos acordamos que cuando lo hacemos 2 o 3, el Señor nos da la habilidad de ponernos de acuerdo para desatar estos milagros en la vida de las personas.
And what ways in Jesus' ministries did he come across people that were bound? ¿Cuántas veces usted vemos en las escrituras que Jesucristo se encontró con personas que estaban abatidas, que estaban atadas, que necesitaban liberación en una área de su vida? What are some of the examples you can think of, Maris? Nicodemo, His eyes were open sus where they ojos were fueron blind. abiertos. How about Legion? Legion, okay, también la samaritana, the Samaritan woman, Yeah, the woman with the issue with blood la mujer con la for cosa de 30 or 40 sangre. years. A lot of people were The blind, the deaf, the el maimed. ciego, el cojo, todas estas personas necesitaban de Dios. Even the beloved Mary, who was the first messenger of the resurrection of Christ, Hasta María, la mujer que fue la primera que llevó el she was mensaje. set free from 7 demons, the word Hasta says. que esa mujer fue liberada de 7 demonios. No la mamá de Cristo, sino la otra María. So when the word says, he who Christ sets free is free indeed, La palabra dice que el que el Señor liberta, en verdaderamente es liberado. Entonces nosotros tenemos la llave para liberar a los cautivos de he su then gives that cárcel. ministry to you. You translate? What did you say? When he says, he who the Son sets free is free indeed, then he uses his ambassadors like you to set the captives free. Él usa sus embajadores para libertar a los cautivos, y sus embajadores son usted y yo. So you can say to someone, in the name of Jesus, be free, Y set usted puede free. decirle a alguien, sé libre en el nombre de Jesús, sé sano en el nombre de Jesús. And you You can can cast the demons out. Y usted puede liberarlo de los demonios. So that's the keys to that scripture being fulfilled, which is to proclaim liberty to the captives and opening of the prison to those who are bound. Y así se cumple lo que el Señor puso aquí, que Él nos ha enviado para libertar a los cautivos y abrir las puertas de la cárcel. Amén. Because the Lord doesn't want to save us and leave us bound in our sins. El Señor no nos quiere solamente salvar y dejarnos cautivos en nuestros pecados, en nuestras enfermedades, Él nos quiere restaurar. He wants to restore. Under the dominion of sin or under Él the no nos control of quiere Satan. dejar bajo el dominio del pecado, de Satanás. Él quiere restaurarnos. He wants to restore us in all the areas of our lives. Yes, he wants us to be free. Él quiere que seamos libres. And again, the keys to that are all throughout the Word of God. Las llaves para hacer esto son las promesas que están en toda la Biblia. And some of those keys are all the promises in the Bible. Yes, because when you proclaim them over a person in the name of Jesus, there's power. Porque cuando usted proclama las promesas de Dios que están en la palabra, en el nombre de Jesús se manifiesta el poder de Dios, porque la palabra de Dios no regresa vacía y se cumple, because the word does not return void. Right. As you claim that promise, as guided by the Holy Spirit, the anointing comes and the word manifests itself in that person's life. Exactly. So, one of the greatest keys to the anointing Is the word, is proclaiming the word. Ephesians 6:18. Una The de las- sword of the Spirit is the Word of God. Una de las llaves más poderosas del reino es proclamar la palabra de Dios, como según Efesios 6:18, porque la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, cuando a medida que usted proclama la palabra, esa es una llave del reino. Es otra arma que Dios nos ha dado. The word of God is another warfaring tool. Yeah, so if the Word says, which it does, that sin shall have no dominion over you in Christ. Dice la palabra de la Biblia dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. You said all the promises are Y todas las promesas son sí en yes in Cristo. Jesus. Son sí en Cristo. So if you proclaim that word over someone, Si usted proclama esa palabra sobre alguien, then that word will not return void because esa it's a palabra promise of no God. va a retornar vacía, porque entonces el Espíritu Santo va a ir a esa persona y va a empezar a tratar a esa persona. Amén, en el nombre de Jesús, para que sea libre.
And you know, when you proclaim that over somebody, the Holy Spirit will start working in their heart Yeah. to bring them to repentance, because the only one that brings to repentance, the only one that can open the eyes to see our need for Christ and Yes. our state of sin is the Holy Spirit. So the key is the Word of God has all La these llave promises es que la palabra, una de las llaves es que la palabra de Dios tiene muchas promesas que nosotros podemos apropiarnos. that we turn that key and speak those words over other Que people, agarremos esa llave y la pongamos en la puerta y abremos esas palabras sobre las personas. which activates God to do what? Y eso activa que Dios actúe en las vidas de las personas, for the Holy Spirit to act and draw and do the refining and the convicting in the person's life. And I want to, I know we preached this before, but I want people to make sure they grasp the importance of this, because this is one of the most important things in our ministry. Eso es una cosa muy importante en nuestro ministerio y el pastor quiere que usted entienda. Where are we going? Mark 16, verses 15 through 20. Okay, Mark 16. Verses 15 through 20. Okay, read it in English while I look it up. So we're going to see, God is going to show us in these scriptures how the kingdom works. Aquí en estas escrituras el Señor nos va a enseñar cómo trabaja el reino. El pastor lo va a leer en inglés y ahora yo lo voy a leer en español. Okay, so Jesus said to the disciples, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, and he who does not believe will be condemned. And these signs, miracles, and wonders will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick," which is James chapter 5, "and they will recover." Okay, mire lo que dice, ¿verdad? En Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo, "Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre." So his name is another key. It is a key, En mi a nombre, powerful key. el nombre del Señor es una llave poderosa. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y eso según Santiago 5. Amén. So now 19 and 20 are very important. Y fíjese que el versículo 19 y el 20 son muy importantes también. So then after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere. And here's the key: the Lord working with them and confirming the word, whatever promises or word they spoke, through the accompanying miracles, signs, and wonders. Dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y mira lo que hacen las personas, los discípulos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y esto es sumamente crítico. Ayudándoles el Señor, que nos ayuda el Señor, y confirmando la palabra con señales que la seguían, los milagros, los prodigios, las sanidades. Amén. And I wish sometimes I wish our eyes could be open to the kingdom. A veces yo quisiera que nuestros ojos fueran abiertos al mundo espiritual, a lo sobrenatural del reino. Because we would see the Spirit going up into heaven and speaking to the Son, and the Son speaking to the Father. Porque viéramos al Espíritu Santo, que es el Paracleto que está aquí, cuando Él va al cielo y habla con el Padre y habla con Jesús y el Señor le habla y le revela y Él entonces vuelve a la tierra. Amén. And then the Spirit receives the commands
for God in our situation we're in and comes down and reveals them to us. Entonces, como ver cómo el Espíritu Santo recibe las instrucciones que hacer sobre nuestra situación, y entonces viene y se activa, la unción se manifiesta para resolver la situación, cual esa situación sea. And it says in the Spirit that anoints us to perform that which God has already ordained from the throne. Y entonces también hay veces el Espíritu Santo nos unge para nosotros poder caminar y hacer lo que las órdenes del trono, ¿ok? Porque acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos guía y que los hijos verdaderos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. And you know, Dexter, and he comes and he speaks to us and he reveals to us what we are to do, because the true sons and daughters of God are those that are guided by the Spirit. Led by the Spirit. So led by the Spirit. So then he downloads to us what we're to do and then anoints us and empower us to walk in that. And that's why the word says to know and follow Jesus in the power of the resurrection. And this is what I love, even right now. When two or more are gathered in my name, there I am in their midst. Y fíjese una cosa que también es importante, que cuando están uno, dos o más juntos, el Señor está con nosotros. Amén. So the Lord working together as we proclaim his word means that the Lord is also involved in releasing these miracle signs and Y wonders. entonces fíjese que el Señor es el que nos ayuda para que se manifiesten esos milagros, lo sobrenatural, amén, porque él es la fuente de la unción, de los milagros. Nosotros solamente somos un instrumento. And Dexter, he has to be in our midst because the Lord is the source of the miracles and the wonders. We're just vehicles. Exactly. And so if we understood how active God is in everything we're doing, Dios está muy activo en todo lo que hacemos y nosotros debemos de comprender y entender eso. we would understand when you said that those who are sons of God are led by the Spirit, Romans 8:14 through 16. Entonces eso es importante que entendamos que los hijos verdaderos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. And so that when we're listening and obeying the leading of the Spirit, Cuando estamos oyendo el guía del Espíritu Santo, lo que nos está diciendo, y estamos siendo obedientes, the whole kingdom of God can get involved. el reino de Dios se envuelve, el Señor Jesús se manifiesta. Remember when one of our brothers was praying and the Lord opened his eyes and when he prayed for certain things, a group of angels on the left would go forth and perform the word Dice que sent by hay God. un testimonio de un hermano que ora y veía en el Espíritu que cada vez que él proclamaba algo, el Señor mandaba un ángel para que lo hiciera que se cumpliera. So if we even understood that even the angels are being sent to perform the word of God. Los ángeles de Dios son mandados para que cumplan la palabra de Dios, pero eso es cuando hablamos y declaramos lo que es impartido, lo que el Espíritu Santo nos muestra, amén, porque nosotros no podemos mandar a los ángeles. And you know, Dexter, this is a very important key. The angels are sent to accomplish the word. It says that in Psalms. Yeah, when we proclaim the word. Yes. But the thing is that we're not commanding the angels. No. Because we're proclaiming the word of God. The Lord commands his angels. The Lord commands the angels to do and perform the work. That's right. So, and it has to be aligned with God's perfect will, and it goes back to being led by the Spirit. And being obedient to his will in every situation. Es muy importante que seamos obedientes y seamos guiados por el Espíritu Santo en todas las situaciones. Amén. Amen. So the key then in all that, Marisol, is how do you stay connected to God so you hear what he wants to show you and then you go and do it? How do you stay connected? La llave de todo esto es
es conectar. ¿Cómo nos mantenemos conectados para poder oír lo que el Señor está diciendo para este momento, para esa situación? Amén. So the key is, how do we get connected to God. To God, in that season, in that situation, in that moment. And he tells us both abide in his word Dice que nosotros debemos de permanecer en su palabra and abide in him. y permanecer en él. Amén. And many people have many different ways of abiding in the Lord. Y muchas personas tienen diferentes maneras de permanecer en el Señor. That's for another program. It is. Eso The para list otro is programa. from worship to Pues la lista es enorme: meditation. meditación, alabanza, leer la palabra, oración, todas esas cosas. To just Amén. intimate prayer with him. Eso es oración íntima, relación con él. It's all about relationship with him. It is. Eso tiene que ver con relación. That has to do with relationship. And that's how you get the Holy Spirit hungry to release the giftings through you. Y así es que el Espíritu Santo imparte todos los dones espirituales en usted cuando usted tiene relación. Amén. Una relación, coinonía con el Espíritu Santo. Amén. Y se permanece en el Señor. All right. Más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Now, I just asked the Lord some other areas, and he gave me the key to answered prayer. Entonces, también la llave para que el Señor conteste nuestras oraciones. And we've taught about this, Hemos enseñado sobre esto. but we need to know that we need to be holy. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que tenemos que saber que tenemos que ser santos. And as we sin, we must quickly confess and repent. Y cuando pecamos debemos de rápidamente arrepentirnos y pedirles perdón al Señor. Because the word says if we're practicing these sins, that our prayer is an abomination to God. Sí, porque si estamos en pecado y estamos practicando pecado, el Señor no oye, porque esas oraciones se vuelven una abominación delante de Dios. Amén. But if we confess our sins, the word says his blood cleanses us from all unrighteousness. Porque si confesamos nuestros pecados, la palabra dice que su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace limpios y justos, santos delante de Él. Y por eso muchas veces cuando nosotros vamos a orar por alguien, por sanidad, siempre oramos antes de orar por sanidad por esa persona. And that's one of the reasons that we always, most of the time, when we remember, before we pray for somebody to be healed or a situation, we repent from our sins. Everyone sins, including the person we're praying for. That's We where you do repent that. together, yes. Nos arrepentimos juntos para que no haya nada que pueda ser un obstáculo a el Señor contestar esa oración. Because we repent to make sure there's nothing that can be an obstacle for the Lord to hear that prayer. And let's just read it, a perfect example, which is James about healing, Vamos a ver un which ejemplo. includes repentance. Vamos a ver en Santiago una escritura que nos confirma lo que acabamos This de way we can oír. see Okay, this can you tell me happening. the James verse? 5, 14 through 16. Ok, vamos a leer Santiago 5 del 14 al 16. You want me Can to read you- the whole thing in English? Yeah, while Okay. I look for it. So, is anyone among you sick? So, these are keys to the kingdom, obeying the word of God, and this will activate the anointing. Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Keys, all those, the anointing oil and the name of the Lord. And the prayer of faith, a huge key, because without faith it's impossible to please God. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. In other words, he's going to be healed. And here it is. And if he has committed sins, he will be forgiven. So confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Did you catch that? Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Ok, entonces fíjese, le voy a leer aquí Santiago 5 del 14 al 16. Dice, voy a empezar en el 13.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mire la llave. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole, o sea, ungir a alguien es una llave, con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese, la oración eficaz del justo puede mucho. You know, the prayer of the righteous availeth much. That's amazing. And the righteousness is because you've confessed and you've been cleansed of all unrighteousness. Okay. Y fíjese, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y por qué es justo? Porque ha confesado sus pecados y le ha perdido perdón al Señor. Amén. And we tend to forget this, but Se nos muy olvida, importante. pero esto es esencial. And that is that our practicing of sin opens the doors to Satan coming in and attacking us, Okay, even in our physical bodies. Cuando usted está practicando pecado, eso abre las puertas, le da autoridad al enemigo para tocarlo en su vida. Amén. And it can also release, quite frankly, the curses of the law, because the diseases are put on people as a result of the curse of the law. Y eso también activa las maldiciones de la ley, porque entonces usted no está bajo el nuevo pacto, no está bajo gracia. Si usted está bajo la ley, porque usted no ha confesado a Cristo como su Salvador, si usted vive como un impío, amén, porque no es decir que yo soy cristiano, es ser cristiano, tener un arrepentimiento y permanecer en Cristo y que Él es su Señor. So we're talking about opening and closing doors. Entonces estamos hablando de abrir y cerrar puertas. So this is one of the most important doors to close, the authority of Satan to attack you. Una puerta muy importante para cerrar es cerrar la puerta que le da la autoridad al diablo para que lo ataque usted. So you close that door by confessing the sin and being cleansed of all that unrighteousness. Usted cierra esa puerta pidiendo perdón al Señor y buscando, y aplicando la sangre de Dios para que usted sea limpiado de todo pecado y haya propiciación de ese pecado en el nombre de Jesús y usted esté limpio. Amén. And this is why I love 1 John 5:18. Y por eso me gusta primero de Juan It says, 5:18. we know that whoever is born of God does not sin or practice sin, but he who has been born of God keeps himself by repenting and confession, and the wicked one does not touch him. 1 John 5:18. Fíjese en primera de Juan 5:18. Fíjese. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y mire, esto es esencial. Y el maligno no le toca. La puerta está, mire, ¡pah!, cerrada. The door is closed because That's the the point. wicked cannot touch you. That's the keys to the kingdom. Close the door so Satan has no authority to destroy you or your Cierre las family. puertas del reino, cierre esa puerta con la llave del reino, que es una de ellas arrepentimiento, para que el enemigo no tenga autoridad, no tenga la puerta abierta para atacarlo a usted y a su familia en el nombre de Jesús. Amén. Isn't that powerful? Eso es poderoso, So hermano. one of the keys to protection is that. Una de las llaves para protección es estar en santidad, vivir una vida de arrepentimiento. So one of the keys is to walk in holiness and have lifestyle of repentance. Yes. Mama Mary taught us that. It is such a blessing. Es una Repentance gran is not a bendición. burden, it's an incredible blessing El of grace. arrepentimiento, una vida de arrepentimiento, eso no es un peso, eso es una bendición, amén. Usted se arrepiente, cambia
Usted cada día es más santo, más día Cristo crece en usted. Amén. And you know, like that life of repentance, then that means that Christ lives in you to a greater extent every day, every day. You crucify your flesh. Usted You have crucifica to, su which is sang- Romans su ca- 6. Usted Yes. crucifica la carne, que es Romanos 6. Amén. So then read 1 John 5:19. We Ahora don't vamos a read this leer often. Juan 5:19. Read it in English first. So he's doing a contrast. He says, so we know that we are of God. He just talked about, and if we keep ourselves, the wicked one cannot touch us. But the whole world lies under the power of the wicked one. Dice, sabemos que somos de Dios. Y mire, y el mundo entero está bajo el maligno. Did you read it? Yeah. So it's one or the other. Es una cosa la otra. O somos o no somos, como me amigo. Either we are or we're not. The devil has authority to kill, steal, and destroy in my life is one option. Una opción, el diablo tiene la autoridad de hurtar, matar y robar en mi vida por el pecado, porque no me arrepiento, Or I keep myself in holiness o me mantengo en santidad, by confessing my sins, confesando mis pecados, so that even my prayers now go up straight to the throne. y ahora mis oraciones van directo al trono y son contestadas y el Señor And are despacha pleasing to the ángeles. Father to Y que answer esas them. oraciones el Señor se place en contestarlas en el nombre de Jesús. Oh my, I know that's a word for someone. Esa es una palabra para alguien que nos está oyendo hoy. These are the keys to the kingdom. Estas son las llaves del reino, amén. And they are very powerful. Y son poderosas, amén, poderosas. All right. Amén. Oh, gloria All a right. How Dios. about this one? I asked the Lord, and he said, talk about the key to receiving God's grace in your life. Fíjese ¿qué hacemos para recibir? Llave debemos usar para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Do you need God's grace in your life? ¿Usted necesita la Marcia? gracia de Dios en su vida? Ay, mire, yo la necesito. Sí. Ay, yo la necesito Yo bien grande. necesito, muy ¿Por importante. qué? Porque yo soy media turuleca y yo necesito la gracia de Dios. You know, I am a rascal. So Yeah. I need God's grace big time. So what are the keys to ¿Cuáles receive son His las grace? llaves para recibir la gracia de Dios en su vida? What's one of your favorite scriptures? To come boldly, Before the throne to receive grace, Grace in the time of of need. need. Una de mis versículos favoritos que dice ir valientemente al trono para recibir gracia en el momento de mi necesidad. So I you- love me encanta ese versículo. Whatever you're going through, you bring it up to the Lord in prayer, intercession. Cualquier cosa que usted está pasando, que usted está viviendo, usted viene delante de Dios y levanta su oración al Padre en el nombre de Jesús al trono. You proclaim the promises of God over Usted that situation. proclama las promesas de Dios sobre esa situación And God moves. y ahí el Señor se mueve, But se mueve. Pero entonces, God resists the proud, but gives grace to the humble. pero también hay otra cosa. Que Second key. Dios resiste al orgulloso y le da gracia al humilde. Entonces tenemos que ser humildes de corazón para recibir la gracia de Dios. So it's muy importante. If I am proud, God is fighting against me to Si humble me. yo soy orgulloso, Dios va a empezar a hacer resistencia, va a empezar a pelear conmigo And that's not para pretty. humillarme, para procesarme, para que yo sea humilde. Y usted no quiere caer en ese proceso de que el Señor lo procese para que usted sea humilde y le jale las orejas. He pulls your ears and processes you. He does, and it is not fun. Y ese proceso no es nada fácil ni In my life, divertido. I lost everything. Porque hay muchas personas cuando son In my procesadas por su orgullo lo pierden todo. Y el pastor It can ha be vivido por catastrophic. otros. Eso puede ser catastrófico en su vida tener orgullo. Dios resiste al orgulloso
y le da gracia al humilde. So in my case, my pride was muy grande. Dice el pastor que en su caso su orgullo era muy grande. So the actions that God took to humble me were muy grande. Por tanto, las acciones que Dios tomó para que él fuera humilde eran bien grandes, igual en relación a lo grande que era su orgullo. But we have the opportunity to obey the word. It says, humble yourself before the Entonces nosotros Lord, the tenemos la hand of God. oportunidad de humillarnos delante de Dios, porque la palabra dice, humíllense delante del Señor And to be clothed with y humility. que seamos vestidos con humildad. Amén. Which is why I asked the Lord for a mantle of humility. Por eso él le pidió al Señor que le diera un manto de humildad So all the days of my life, I would only lift up him for honor, para que praise, and todos glory, los días de never su myself. vida él levantara y le diera gloria al Señor y no a él. Amén. And he gave me that mantle. Y él le dio ese manto. So then God can pour his grace out into your life. Entonces, cuando usted es humilde, la gracia de Dios puede ser derramada en su vida. Amén. Amen. Okay. Another one. Lots of people like to talk about what's the key to getting blessings in your life? Muchas personas quieren saber cuál es la llave que necesitan para tener bendiciones en su vida. Tienes que pagar el precio. You have to pay the price. Yeah, and Part let's of that is abiding, ¿verdad? Y parte de eso es permanecer en el Señor. Amén. so let's talk about the one that nobody wants to talk about, which is Deuteronomy Vamos a hablar de 28, 1 through 3. ya vamos a hablar de una de las llaves que nadie quiere hablar, que nadie habla, cómo recibir bendiciones que están de Deuteronomio 28 del 1 al 3. Why you read it, I go look for it. Deuteronomy 28, 1 through 3. Ooh, that's one of the verses God spoke to me. Yeah, and it's called my caption Blessings and Obedience, which is still, Dice by the ella. way, true today. Fíjese que aquí, en esa parte de la palabra, dice que hay bendición en la obediencia, ¿ok? Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, that means as the Spirit leads you, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Wow. And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. And this goes on with a long list of blessings. Okay, let me say it in Spanish. Fíjese lo que dicen las bendiciones para ser bendecido. Y para ser bendecido hay que ser obediente. Fíjese. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que eres guiado por el Espíritu Santo, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. Hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Amén. So, obedience. O sea, ser obediente es muy importante para tener las bendiciones de Dios, las bendiciones en todas las áreas de tu vida. When you obey God, Cuando tú eres obediente, he loves to bless you. Él le encanta bendecirte. Fíjate que esto sigue por 14 versículos. Amén. It's not like you got to twist his arm. No tienes que jalarle el brazo ni nada. Él le place bendecirte cuando tú eres obediente. Fíjese que dice, bendito el fruto de tu vientre, bendita será tu canasta, bendito será tu entrar y salir, derrotarás a tus enemigos, te vendrá bendición sobre tus graneros. O sea, santo. Now, turn to Malachi. the Vamos a ir a last Malaquías. book in the Old Testament. El último libro del Viejo Testamento también nos da Malachi otra 3, llave. Malachi 3, 10 and 11. Malaquías 3, 10 y 11.
Okay, read it in English and what I find. Bring all the tithes into the storehouse or into the church, that there may be food in my house, and try me or test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer, which is Satan, for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, saith the Lord of hosts. Amén. Otra cosa que hace que haga bendición su vida es cuando usted es obediente a traer sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia. Amén. Fíjese, Malaquías 3, 10 y 11. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese, reprenderé por vosotros al devorador, que es el diablo que quiere robarnos la bendición, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Now, some may say, listen, that's the Old Testament. Algunos dicen, ese es el Viejo Testamento. You know what I say to you? Pero usted sabe lo que yo le digo a usted. Bah! Mentira. Turn to Luke 6:38. Vamos a ir a Lucas The new 6:38. covenant. En el nuevo pacto. And you'll see it follows the same heart of God. Y usted va a ver que sigue el mismo corazón de Dios. It says, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, this is talking about in giving and other things, it will be measured back to you. Okay, which one it is? Luke what? 6:38. Give, and it will be given to you. Okay, Lucas 6:38. Okay. Luke Amén. 6:38. Dije que okay. Lucas 6:38. Gloria a Dios. Dice aquí, dice, dan y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a decir. Amén. So, do you see it? ¿Ves esto usted? So, if I give just a little, Si yo doy un poquito, then I receive just a little in blessing. el Señor me da un poquito de bendición, pero si doy mucha bendición, el Señor me bendice mucho. Amén. That's what the word promises, and all the Eso es lo promises que- are yes in Christ. Eso es lo que la palabra promete, y todas las promesas son sí en Cristo Jesús. I can Si usted da always, 10 centavos, recibe 10 centavos. I can find articles all over why I don't have to tithe, why I can only give, I don't have to give anything really Porque to yo God. puedo encontrar artículos, opiniones, programas, por donde quiera que dicen que no tengo que dar, que no tengo que diezmar, pero cuando usted se hace, usted cierra la bendición de Dios en su vida. But if When you people do that, really- they close the blessing in their lives. But if you really are thankful to God, Pero si usted verdaderamente está agradecido de lo que Dios hizo en su and vida, you understand all the good gifts in your life have come from Him, y usted sabe que todas las cosas, todas las bendiciones en su vida vienen de Él, to give back into His house, the church of God, entonces usted lo que hace es que da de vuelta a la casa de Dios en agradecimiento. You give in thankfulness, yes. in gratitude. Are you thankful that Jesus died and forgave all of your sins? Usted no está agradecido que Cristo murió por usted. That's enough to Y give our life to Him, que is it murió not? que hold on, FedEx, I'm still translating. Que usted no está agradecido que Dios murió por usted. Eso no es suficiente para diezmar en la iglesia. Go ahead. Okay, so, Why would you go ahead? well, that's,
That's why we give our life back to Y him. por eso es que nosotros damos nuestras vidas a Él en agradecimiento, sirviéndole por lo que Él hizo Everything con we have nosotros. is from him. Todo lo que tenemos de Él It's a key to the es kingdom. una llave al reino. That I understand everything that has been given to me in my life came from God. Todo lo que It's all his. todo lo que se ha dado a usted en su vida proviene de Él y usted tiene que estar agradecido. So to lovingly give it back for the kingdom purposes to be fulfilled on the earth through the Cuando church, usted lo da de vuelta con amor para que los propósitos de Dios sean cumplidos en la iglesia, es una muestra de su agradecimiento al amor que Dios derramó sobre su vida. You know, it's like that is a thankful response to the love that you receive from Him. yes. Amén. And incredibly, Increíblemente. okay, one more. Una más. He gets all excited. And I have to slow him down to translate for him. 2 Corinthians 9. sweetie. Pero segunda de Corintios 9, 2 Corinthians 9, verse 8. versículo 8. Segunda de Corintios 9, versículo 8. 8 through 10. Del Okay? 8 al 10. I'll read it in English. Okay. So again, the same principle. And God is able to make all grace abound to you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. He has dispersed, as it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed that you have sown and increase the fruits of your righteousness. In Amen. Jesus' name. Amén. Let me read this. Vamos a leer esto. Segunda de Corintios 9, del 8 al 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿ok? No es nuestra fuerza en el Señor, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y mira aquí la llave. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. El Señor nos va a bendecir y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. That's powerful. Eso es poderoso. Y Yes. ahí usted ve que tiene que dar, tiene que ser dadivoso. And there we see you And- have to give. And the Lord says in Malachi, try me, test me in this, if I will not open up the windows of heaven for Ok, you. el Señor dice en Malaquías, pruébame para ver qué es lo que hago. Si yo voy a abrir las ventanas de los cielos para bendecirte, tenemos que ser dadivosos y dar lo mejor de nosotros. And you know what, Dexter, we have to give, but we have to give the best. The best, yes, not the Tenemos que leftover. dar Yes. lo más lindo, no lo que sobre. Yeah. No lo que sobre, lo más lindo. Si va a dar una camisa que esté sin mancha, que esté nueva, si es posible, en buena condición, su camisa favorita. Amén. Lo mejor, porque Dios dio lo mejor para nosotros. You know, we have to give our best because you know what? The Lord gave his best. He gave us Jesus. For God so loved the world Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo that he unigénito gave his only para que begotten el Son, creyera en él fuera salvo. that Amén. whosoever believeth in him shall not perish but have Para que everlasting life. tengamos vida eterna y no perezcamos. Entonces, ¿cómo le vamos a dar al Señor cosas de segunda? Cuando usted le está dando al hermano, usted le está dando al Señor. When you give him something to the brother or sister, you're giving it to the Lord. Yes. Y la palabra dice The word is very clear que in el que that. bendice, le da comida al pobre, le está prestando a Dios. And you know, one of the verses that really impacted me when I read Yeah. it is that when you feed and you give to the poor, you're lending to God. That Yes, is the goats and the powerful. sheep, the parable that Jesus said. Eso Yes. está tremendo. Amén. Entonces, tenemos que dar lo mejor, no lo que sobra.
Amén. Because they said, Jesus, when did we visit you in prison? He said, when you did it to the least of my servants, you Cuando did it te unto me. visitamos en la cárcel y el Señor le dice, cuando se lo diste a los que eran pocos, a los que nadie quería, a los que todo el mundo rechazaba, a los que todo el mundo despreciaba, amén, por su clase social, amén. You know, and like when we reject people, you know, within the church because they don't belong to a same social class, to a same sphere. God doesn't want that. He loves all of us equally. El Señor nos ama a todos igualmente. Amén. Amen. Now, I can't end this without having the most important key, which we just said part of, which is the key to eternal life. Entonces también la llave más importante es la llave a la vida eterna, aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Because there are many Accepting Jesus. teachings that try to show that there are many roads and many ways to salvation. Hay muchas enseñanzas que enseñan que hay muchas puertas para obtener salvación. La única puerta es Jesucristo, Dios. But there is only one way. John Hay- 14:6. Y hay una sola puerta, Juan 14:6, amén, se lo voy a leer. We must aleluya. never forget this. Nunca debes de olvidar eso, amén, lo voy a leer en español. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, amén. Now, what does Si that me tell you? conocéis también a mí, Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y les habéis visto. Eso nos dice que la única manera de hacer es Jesucristo. That tells us that the only way to have eternal life is Jesus. Without him, it is impossible. Sin Él es imposible. Did you know that Jesus said all judgment will be done by what the word says? La palabra dice que At the end of your life. seremos juzgados por lo que dice la palabra. And that Amén. includes this, that Jesus said, I am the way, the truth, and the eternal life. Dice- No one comes to the Father except through Dice, yo faith soy in el him. camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. And John Amén. 3:16 tells you exactly how to do it, to put Y your Juan faith in Jesus. 3:16 te dice exactamente cómo eres salvo. Vamos a ir allá. Let me go read that. Vamos a ir a leer allá. Amén. Mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. So I am going to end with one last key, just Voy a terminar con una llave. which is faith. La fe también es otra llave. Faith is the key that activates God. Fe es la llave que activa a Dios. Because it says, without faith, it is impossible to please God. Porque dice la palabra que sin fe es imposible complacer a Dios. So if I'm praying for someone to be healed and I don't have faith, God's not going to move because it does not please Si him. yo estoy orando por alguien y no tengo fe, no va a pasar nada porque Dios no está complacido porque no hay fe. Eso es la moneda del reino, la fe. The money of the kingdom is faith. So you have, yes, the currency of heaven is faith. Yeah. So you have to walk with the Lord in your life, go all through these trials and tribulations. Tienes que caminar con el Señor en tu vida por tribulaciones, por problemas, por situaciones, por Trusting bendiciones. God through all of them. Confiando en el Señor en todos estos momentos. Watch him make you Mirando, more than victorious through all those trials. mirando como Él te hace victorioso en todas estas situaciones. Grow your faith. En que eso incrementa tu fe. And then with increased faith, you will have increased responsibility in the kingdom Y a and medida que ministry. su fe sea incrementada, usted tendrá más responsabilidad en el reino. Amén. So that currency, you don't just say to someone, give me your faith. Tú no le puedes decir a alguien, It doesn't dame work tu that way. fe, porque esa es la moneda del reino. Esa fe la tiene usted que You have to ejecutar. experience God being Usted tiene, faithful. usted tiene que experimentar que Dios es fiel en su vida para que esa fe suya vaya incrementando
por caminar en fe. So even if you're walking with him, though through the valley of the shadow of death, Aunque usted está caminando por el valle de la muerte, like David did, como David hizo, you have to learn to trust him. usted tiene que aprender a confiar en Dios. Amén. And then your life will be Y amazing. entonces su vida será maravillosa. Amén. Gloria a Would Dios. you like to close us in prayer? Sí, oh Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has proveído muchas llaves, Señor, para empoderarnos, para que tengamos vidas victoriosas, Señor, en el nombre de Jesús. Father, I just thank you because in your mercy and your grace, you have provided many keys to empower us as led by the Holy Spirit to have lives that are more than victorious in Christ Jesus. Amen. And Lord, I ask that you would give us the wisdom and that you would activate us and prompt us to use those keys Yes, Lord. as we walk as your children. Yes. In Jesus' name. Amén. Mire, Amen. hermano, I want you to subscribe to our YouTube channel, shalomshalom.org. Quiero que se suscriba al canal de YouTube shalomshalom.org para que tenga programas, sean de bendición. El pastor está enseñando, amén. Y I'm telling them that there's many teachings in our YouTube channel that you can listen to and be blessed. And they all have prayers of activation Y at the todos end. tienen oraciones de activación al final, amén, que puede cambiar su vida, amén. Y hay un libro que yo escribí que se llama Me honran con sus labios, pero no con su corazón. Compré el libro, amén. Y ese libro está lleno de activación, promesas de activación. And you know, the Lord just reminded me that we wrote that book, They Honor Me with Their Lips and Not with Their Hearts. Their And hearts that- are far from me. And that book has a lot of activation prayers Yes, it does. that will help you to honor God in your life. And that's another key, honoring God. And I never thought of that way. When you honor God, there's a lot of stuff that's activated. So go and buy that book, amen, so that it will be a blessing. And the proceeds for that book go to the dining hall in Venezuela, amen. Amen. Hallelujah. So please know that we love you and we'll see you next Friday. Amen. God bless you. Anything you Shalom, want to say? shalom. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Hasta Amen. la semana que viene. Thank Shalom. you. I love today.